¿Se nota que soy un ciudadano del reino de Dios o simplemente parezco un turista? Y si tu respuesta es que quieres vivir como un ciudadano del reino de Dios, entonces leer la Biblia se va a ver diferente, porque ya no vamos a leer la Biblia simplemente como turistas buscando un versículo bonito para compartir y llevarme de recuerdo, sino que vamos a leer la Biblia tratando de conocer cómo se ve ese reino al que pertenecemos. No se supone que este reino es un reino futuro, cuando Jesús venga como lo prometió, cuando regrese y establezca ese reino aquí en la tierra. ¿Ese reino ya está aquí o todavía no está aquí? Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Suriel Galindo. Estoy experimentando hacer videos un poco más largos. También me sirven a mí como para reflexionar, darle vuelta a ideas que han estado en mi mente. Y algo que he estado reflexionando últimamente es acerca de cuál es la enseñanza más importante de Jesús. Mientras estaba pensando esto, hay un tema que se me vino a la mente y que resaltó, que es el reino de Dios. Yo creo que este es un tema muy importante, no solamente otro tema de Jesús, sino algo que nos ayuda a entender a profundidad sus enseñanzas, nos ayuda a entender mejor quién es Jesús, cuál fue su misión en este mundo y también nos ayuda a entender cuál es nuestro rol, cómo se ve esa ciudadanía del reino en nuestras vidas como creyentes. Y para esta primera parte me gustaría irme súper rápido, le vamos a meter nitro porque hay varios pasajes que quiero enseñarte para que veas lo importante que es este tema, porque Jesús habló del reino desde el inicio de su ministerio público hasta después de resucitar. Tengo aquí mis notas porque son un montón de versículos, pero quiero que pongas mucha atención a esto y vamos a descubrir juntos lo importante del tema del reino de Dios. Y bueno, un poco de contexto de dónde vamos a empezar. Jesús es bautizado, luego es llevado al desierto donde es tentado. Juan el Bautista es arrestado, Jesús regresa a Galilea y predica esto. Lo vemos en Mateo 4:17. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Luego tenemos sus parábolas. Hay un montón de parábolas en la Biblia. Hay 30 parábolas de Jesús y 13 de ellas son enseñanzas acerca del reino de Dios. Y para que más o menos las organicemos, estas parábolas las dividí en cuatro formas en que se aborda el tema del reino de Dios. El primero es cómo crece el reino, y esto lo encontramos en la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, el sembrador, la semilla que crece sola. Aquí en la pantalla te voy a dejar donde puedes encontrar esas parábolas para que vayas y las busques en la Biblia y descubras por ti mismo. Luego tenemos cuánto vale el reino. Eso lo descubrimos en la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio, la perla fina. Luego tenemos cómo funciona el reino. Esto lo descubrimos en la parábola de la cizaña entre el trigo, el rey que ajusta cuentas, el patrón de la viña, la boda real. Luego tenemos cómo es el futuro del reino. Esto lo encontramos en las parábolas de la red de pesca, las 10 damas de honor y el hombre que se fue de viaje. Y hay otro lugar donde encontramos una gran y extensa enseñanza acerca del reino de Dios y es en el Sermón del Monte. Este sermón lo encontramos en Mateo 5 y es el sermón más largo de Jesús que es registrado en la Biblia. ¿Dónde más encontramos el reino de Dios? Pues en una oración muy famosa, una oración que todos hemos repetido y es el Padre Nuestro. En Mateo 6:10 Jesús dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Imagínate que Jesús ora por el reino, que venga el reino antes de que venga el pan diario de cada día. Eso nos dice algo de la importancia del reino de Dios. Ok, luego Jesús envía a sus 12 discípulos a predicar y les da esta instrucción: vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Esto es Mateo 10:7. Cuando Jesús es arrestado y es interrogado frente a Poncio Pilato, miren, esto es una de las respuestas que él da en Juan 18:36. Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Y aquí ya nos empieza a hablar de cómo es este reino. Después de resucitar, Jesús sigue hablando del reino.
Esto lo encontramos en Hechos 1:3, donde dice: durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Jesús habla del reino de Dios desde el inicio de su ministerio público hasta después de resucitar. Esto nos habla de lo importante que es este tema, y como lo dije anteriormente, este tema es un filtro a través del cual nosotros descubrimos más acerca de sus enseñanzas, podemos entender mejor quién es Jesús, cómo es Jesús como nuestro Rey y Señor, y cómo deberíamos ser nosotros como ciudadanos de este reino. Aquí en México hay cosas que nosotros consideramos completamente normales. Esta cultura es mucho de modales, ¿no? Nos enseñan desde chicos a decir provecho cuando alguien está comiendo, y eso significa que le estamos deseando a la otra persona que esa comida sea beneficiosa para ella, que las disfruten. Y bueno, es algo que yo he descubierto que no es común alrededor del mundo. Cuando le traté de explicar a mis amigos extranjeros por qué nosotros entramos a un restaurante y vemos a alguien comiendo y le decimos provecho, que esa persona nos responde gracias igualmente y seguimos con nuestras vidas, o sea, fue algo que les sorprendía. Ellos me preguntaban, o sea, pero entonces no se conocen o ya se conocían de antes. No, no nos conocemos de nada, simplemente es una forma de expresar pues aprecio por las otras personas y reconocer su presencia en el lugar donde entramos. Eso para mexicanos es completamente normal, pero para extranjeros sí les saca de onda. Y bueno, no sé si hay alguien de otro país por aquí, si quieren dejar en los comentarios qué cosas son normales para ustedes en sus países que en el extranjero son completamente extrañas. Estaría interesante leerlo. Pero hay cosas que un turista no va a experimentar. Un ciudadano entiende la cultura porque está inmerso en ella. Estamos dentro de una cultura y la entendemos completamente. Un turista puede venir una semana, puede venir un mes, incluso se puede quedar un año, pero no va a llegar a entender completamente cómo es la cultura de ese país, a menos que se quedara una década, y ahí yo pensaría que puede comenzar a entender más a profundidad cómo es una cultura. Pero se nota cuando eres un turista y se nota cuando eres un ciudadano. Y la pregunta para hoy es: ¿se nota que yo soy un ciudadano del reino? Se nota en mi forma de vivir, se nota en mi forma de trabajar, en mi forma de tratar a los demás, en mi forma de expresarme, con los chistes que cuento, cómo respondo en el grupo de WhatsApp, cómo trato a mis enemigos. Se nota que yo soy parte del reino de Dios. Colosenses 1:13-14 dice: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Si tú has reconocido que Jesucristo es tu Señor, que Él es tu Rey, entonces tú eres ahora parte de este reino. Hay una enseñanza muy profunda en Mateo 5 de cómo es el reino de Dios, cuáles son los valores del reino de Dios, y es una enseñanza muy extensa de cómo debe vivir el ciudadano del reino. Y hoy nos vamos a enfocar en eso. En este sermón del monte vamos a estar viendo de Mateo 5 del 3 al 16. Ahí vamos a estar enfocados. Te puedes leer todo el pasaje si quieres, es maravilloso y te lo recomiendo. Pero solo nos vamos a enfocar en esta parte y lo dividí en tres enseñanzas que encontramos en este pasaje, y la primera es el carácter del ciudadano. Y vamos a leer Mateo 5 del 3 al 6 para comenzar. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hay mucha diferencia entre la cultura de este mundo y la cultura del reino, y lo empezamos a descubrir desde aquí. Mientras que la cultura del mundo dice que necesitamos ser autosuficientes, que nosotros somos dueños de nuestro destino, la cultura del reino nos dice algo diferente. Nos dice que necesitamos reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Mientras la cultura del mundo nos dice que seamos positivos para ser felices y que por ningún motivo mostremos nuestras debilidades,
La cultura del reino nos dice que si lloramos vamos a ser consolados. Y esto es una validación de nuestras emociones. La cultura del mundo dice que tienes que mostrar una imagen de poder para poder sobresalir y tomar las cosas, arrebatarlas por la fuerza, mientras que la cultura del reino dice que los que son humildes son los que van a heredar la tierra. La cultura del mundo dice que cada quien define lo que es correcto y lo que es incorrecto, que la verdad es relativa, pero el reino nos dice que tengamos hambre y sed de justicia, y no solo eso, sino que vamos a ser saciados. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es el estilo de vida del ciudadano del reino. Vamos a ver Mateo 5 del 7 al 12, que dice así: Dios bendice a los que son compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y les recuerdo que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Mientras la cultura del mundo dice que tú eres tu prioridad, no hay cosa más importante que tú, la cultura del reino dice tengan compasión, es decir, que sintamos el dolor que están sintiendo los demás. La cultura del mundo dice que si quieres tener éxito necesitas aprender a manipular, a entender la mente de la gente para poder trabajarlos y a veces engañar cuando sea necesario. Pero la cultura del reino dice que nuestro corazón sea puro, que nuestras intenciones sean puras todo el tiempo. La cultura del mundo dice que la controversia y el escándalo es lo que llama la atención y que la paz es solamente algo momentáneo, pero la cultura del reino nos enseña que nosotros debemos ser los que procuran la paz porque somos hijos de Dios. Es un reto. La cultura del mundo dice que necesitas adaptarte para sobrevivir, buscar la estabilidad y la comodidad y que si es necesario necesitas quedar bien con las personas con tal de que tú estés bien. Pero la cultura del reino nos enseña algo completamente opuesto. Nos dice que incluso vamos a ser perseguidos por hacer lo correcto, que nos pueden inventar cosas, que pueden llegar a burlarse simplemente por ser seguidores de Jesús, por hacer lo correcto, por ir en contra de los valores de este mundo. Y algo que encuentro muy interesante es que casi toda la filosofía de este mundo tiene en común el yo como una prioridad, mientras que la cultura del reino se enfoca en los demás. Yo no soy lo primero, Jesús es lo primero, luego están los demás, luego estoy yo. Jesús propone lo contrario, Jesús propone un yo que se vacía, un yo que se arriesga con tal de seguir a Jesús, con tal de agradar a su Señor, a su Rey. El mundo nos enseña a protegernos y el reino nos enseña a entregarnos. Y solo uno de estos dos nos va a dar vida eterna. Por último, vamos a esta tercera enseñanza que es el impacto del ciudadano. Y es aquí donde quería llegar realmente. Vamos a ver Mateo 5 del 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Vivimos en este mundo, pero Jesús nos llama a vivir bajo valores completamente opuestos y necesitamos dejar que esos valores brillen en nuestras vidas. Cada día nos enfrentamos a decisiones complicadas
Y estas decisiones revelan a qué reino estamos sirviendo, quién es nuestro Señor. Esa tensión que vivimos todos los días cuando estamos tomando decisiones es lo que llamamos guerra espiritual. Y justo en esta guerra, donde nuestra carne intenta tomar el control de nuestras vidas para hablar primero, es lo que nosotros llamamos guerra espiritual, y es aquí donde necesitamos recordar que en esta guerra nosotros somos la luz del mundo. Es decir, que nosotros marcamos la diferencia, nosotros alumbramos y ponemos el estándar de cómo se ve un ciudadano del reino de Dios, del reino del creador de este universo. Debemos recordar que somos ciudadanos del reino y actuar como tales, incluso cuando eso nos cuesta, incluso cuando eso nos hace quedar mal con las personas, incluso cuando eso hace que ganemos enemigos o que hablen mal de nosotros y nos inventen cosas y se burlen. Un ciudadano del reino de Dios no actúa diferente para encajar en el reino, más bien actúa diferente porque ya no encaja en este mundo. Y no nos confundamos, porque tampoco se trata de que ganemos esta ciudadanía a través de las buenas obras. Este pasaje dice que dejemos que nuestras buenas obras brillen a la luz de todos para que los demás vean, y cuando vean esas buenas obras digan, wow, su Dios es real. Definitivamente hay algo diferente, definitivamente hay una transformación, este Dios es real, este reino es real. Ellos le van a dar la gloria a Dios porque están viendo en nosotros el reflejo de Dios. Entonces no se trata de buenas obras. Sabemos que la salvación y ser parte de este reino lo hemos recibido por gracia, es un regalo inmerecido, por cierto, pero más bien no hacemos buenas obras para ser del reino, somos del reino y por eso hacemos buenas obras. Es decir, que las buenas obras no nos dan nuestra identidad, las buenas obras nacen de nuestra identidad. A este punto tal vez hay personas preguntándose acerca del reino como que, bueno, ¿no se supone que ese reino es cuando nosotros muramos y vayamos a la presencia de Dios? ¿O no se supone que este reino es un reino futuro cuando Jesús venga como lo prometió, cuando regrese y establezca ese reino aquí en la tierra? Porque recordemos que Jesús oraba, venga tu reino. ¿Por qué oraba, venga tu reino? O sea, ¿ese reino ya está aquí o todavía no está aquí? Y la respuesta corta es ya, pero todavía no. Y déjame explicártelo rapidísimo. Ya estamos viviendo en ese reino porque llegó con Jesús, pero todavía no se ha revelado por completo en la tierra. Y podemos saber que el reino llegó con Jesús. La Biblia lo testifica en Lucas 11:20. Dice, estas son palabras de Jesús: sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Luego en Lucas 17:20-21 los fariseos le preguntan a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. El reino llegó con Jesús y hoy en día sigue presente en este mundo a través del Espíritu Santo que opera en cada creyente, es decir, en mí y en ti y en cada persona que es parte de la Iglesia Universal del cuerpo de Cristo. Pero el reino de Dios no se ha manifestado completamente porque tenemos una promesa futura de que Jesús va a volver, va a someter el pecado una vez y para siempre, y entonces ese reino será establecido incluso físicamente en este mundo. Y mientras tanto, a donde sea que nosotros vayamos, ese reino va con nosotros, ahí gobierna Cristo a través de su Espíritu Santo. Nosotros somos representantes de ese reino en este mundo, en lo que se establece físicamente mientras Cristo vuelve. Nosotros somos sus representantes en medio de todas las personas. Somos sus representantes en la escuela, en el vecindario, en el trabajo, con los amigos, con la familia, con los vecinos, en ese chat que se vuelve complicado de vez en cuando. En redes sociales somos sus representantes. Y más que cualquier otra identidad que el mundo nos quiera dar, como una profesión, como experiencia, como una nacionalidad,
necesitamos recordar que ante todo somos ciudadanos del reino de Dios. Y vuelvo a la pregunta, que es un reto para mí. ¿Se nota que soy un ciudadano del reino de Dios o simplemente parezco un turista? Un turista puede visitar la iglesia y se trae de recuerdo una frase motivacional, un versículo que le gustó, una playera que dice I love Jesus, pero de lunes a sábado es, es un turista nada más, ¿sabes? Un ciudadano conoce la cultura y la vive todos los días, está inmerso en esa cultura. Así que cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, y si tu respuesta es que quieres vivir como un ciudadano del reino de Dios, entonces leer la Biblia se va a ver diferente, porque ya no vamos a leer la Biblia simplemente como turistas buscando un versículo bonito para compartir y llevarme de recuerdo, sino que vamos a leer la Biblia tratando de conocer cómo se ve ese reino al que pertenecemos, tratando de descubrir quién es nuestro rey, cómo actúa, cómo puedo relacionarme con mi rey y a la vez cómo yo puedo responder como ciudadano del reino de Dios. Y la próxima vez que te encuentres en una situación donde necesitas decidir entre obedecer a tu carne o responder como un ciudadano del reino, yo te invito a que simplemente te detengas en ese momento a reflexionar. Antes de dejar que la carne tome el control, detente. Y sé que no es lo más fácil del mundo, pero es lo que necesitamos hacer, detenernos y recordar, yo soy un ciudadano del reino de Dios. Mi respuesta ante esta situación es una forma en que voy a representar a Dios. Entonces yo soy representante en esta conversación, soy representante en la forma en que respondo, soy representante en la forma en que trabajo, en la forma que trato a las personas, en la forma en que trato a mis enemigos, en todo eso yo soy un representante de este reino. No podemos olvidarlo. El reto es que a donde sea que nosotros vayamos, el reino de Dios sea evidente, que se note que allí hay un ciudadano del reino. Y ese es mi reto para ti, ese es mi reto personal también. Sigo trabajando en ello, sigo avanzando en esto, no te hablo como un experto, te hablo como una persona que sigue aprendiendo, sigue caminando y aquí seguimos. Si este video te gustó, si aprendiste algo nuevo, escríbelo en los comentarios, también compártelo con alguien y veamos hasta dónde llega esto. La meta es hacer viral a Jesús, que todo el mundo lo conozca y esparcir el Evangelio. Saludos.